El libro de Romanos es como una cuesta arriba, como cuando se sube una montaña. Y este capítulo para mí es la cúspide de la montaña. Y ya empieza ahí para abajo la bajada de la montaña, que es un poco más sencilla. Aquí encajan muchísimas cosas, no solo el libro de Romanos, sino todo el nuevo pacto, del propósito de Dios, del plan de Dios, del diseño de Dios, para los gentiles, para los romanos, para su iglesia e incluso para el mundo. Y la semana pasada pudimos contemplar hasta el capítulo 10. Nosotros de pronto llamamos a esto el estudio del libro de Romanos. Yo quisiera llamarlo como algo más adecuado. No es el estudio del libro de Romanos, es un comentario acerca del libro de Romanos. Porque la luz del libro de Romanos las tiene que arrojar Dios en cada corazón. El Señor promete que a cada uno de nosotros nos enseña. Entonces, como Él quiere arrojar la luz en cada corazón, si el Señor no le revela a usted, yo no soy el que le puedo enseñar a usted el libro de Romanos. Es un comentario apenas que yo hago. Y pedimos al Señor que yo lo pueda hacer en el temor de Dios, porque este capítulo en especial es muy delicado. El libro de Romanos quiere decir fortaleza. Roma quiere decir fortaleza, la palabra Roma. Y a través de este libro Dios derriba muchas fortalezas. Y hay muchas fortalezas que el hombre ha construido en la mente. Y hay muchas fortalezas que el sistema religioso ha construido en el corazón. Y el Señor quiere derribar esas fortalezas. Vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a leer todo lo que resta del capítulo. Vamos a ver si Dios permite que terminemos hoy. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pablo está hablando en todo el libro de Romanos, Pablo está hablando de que la elección soberana para salvación pertenece a Dios. Y Dios escoge a unos y endurece a otros. Y es algo que Pablo lo deja claro. Entonces puede surgir la pregunta, si Dios escoge a unos y a otros no, y su elección es soberana, y a aquel escoge, y al que le da la promesa, su promesa permanece, y el Señor tiene un propósito con esa persona, y se propone glorificarlo. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Porque la mayoría no recibió el mensaje. La gran mayoría del pueblo de Israel rechazó al Señor. La gran mayoría del pueblo natural, de los descendientes de Abraham, no aceptaron. Cuando vino el Hijo de Dios, cuando vino la expresión de toda la ley hecha carne, ellos no aceptaron eso. Entonces puede surgir esa pregunta, ¿acaso es infiel Dios? Si Él les prometió y pareciera que no les cumplió. Entonces lo que Pablo trata de explicar es que lo que nosotros llamamos el pueblo de Israel, Dios nunca lo consideró así. Pablo está hablando muy claro que el pueblo de Israel eran los hijos de la fe, no eran los hijos de Abraham. En Isaac te será llamada descendencia, dijo. Abraham tuvo muchos hijos, pero solo un hijo era el hijo de la promesa. Entonces lo deja claro Pablo. Siempre un remanente. Y pone un ejemplo. Un olivo. El olivo es un árbol pequeñito que se da en el Medio Oriente. Pero resulta que cuando este olivo se da de manera silvestre, ese olivo crece muy poquito. Y el fruto que da no sirve para extraer nada, apenas para las semillas. Es un olivo que prácticamente está diseñado para sobrevivir. De ahí no se puede extraer nada. Y Pablo dice que así es el hombre natural. Porque nosotros éramos, dice, como olivos silvestres. Apenas con una vida natural y apenas diseñados para sobrevivir y sin fruto. Por lo menos no un fruto que sirva para extraer nada. Pero cuando se toma ese olivo, esa semilla, y se cultiva, y se cuida, y se poda, y se riega, ese olivo es diferente. Y ese olivo puede llegar a crecer hasta 15 metros de alto. Y hasta la madera sirve. En el templo de Salomón, los querubines del lugar santísimo fueron hechos de madera de olivo. Y de su semilla, de su fruto, se extrae el aceite. Y este aceite tiene unos usos para el pueblo de Israel. Con ese aceite se cocinaban los alimentos. Y aún hoy en día se usa el aceite de oliva. Y es un aceite extremadamente saludable. Y es saludable porque tiene un ácido, ese ácido es el ácido oleico, que es una grasa saludable, que reduce el colesterol malo, que es el que tapona las arterias, y aumenta el colesterol bueno. Y ese colesterol bueno sirve para muchas cosas, entre esas reduce la probabilidad de problemas mentales, como el Alzheimer. No es que quite el Alzheimer, yo no estoy dando acá curas de nada, pero reduce las probabilidades de sufrir. Porque todas las conexiones que se dan entre las neuronas del cerebro tienen que ver mucho con este colesterol bueno. Entre otras muchas otras cosas, la circulación.
La regulación de los azúcares en la sangre. Es una fruta muy buena. ¿Y cómo se obtiene? Cogiendo las olivas y machacándolas. Estos olivos cultivados sirven para eso. También ritualmente para el pueblo de Israel esto servía para ungir a los sacerdotes. Y la unción es como una protección. Las ovejas en algunos lugares las ungían con aceite para evitar que las plagas las tocaran. Y también servía como aceite para las lámparas del templo. Entonces da luz, da salud, da alimento. Eso es lo que hacía el olivo. Y Pablo lo pone de ejemplo. Y el buen olivo que el Señor sembró era su pueblo. Pero resulta que si este olivo en algún momento se deja de cuidar, se vuelve un olivo silvestre otra vez. Y era lo que el Señor se proponía hacer con su pueblo. Cuidarlo, podarlo, regarlo, cultivarlo. Pero el pueblo rechazó. Y esas ramas dice que fueron desgajadas. Este olivo silvestre se conoce en español como el aceuche. Es el término que utilizan donde cultivan los olivos. Entonces, para injertar usted una rama, los que son del campo saben cómo son los injertos. Tiene usted que coger el árbol bueno y abrirle una herida. Y la rama también usted le abre una herida. Y a través de esa herida es que usted conecta las dos cosas. Ya fue lo que el Señor hizo. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Él es el buen olivo también. Y Él fue herido por nuestras rebeliones. Y Él necesita desgajarnos de la raíz de nuestra vida natural para injertarnos en el buen olivo. Y es lo que hizo a través de la cruz. Y nos injerta a Él mismo. Y Pablo dice acá claramente, lo dice acá en el versículo 22. Perdón, en el 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Y el 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. El motivo para injertar las ramas no era que fueran de una raza, que tuvieran una genealogía, que fueran de un pueblo, que fueran de una nación particular. El motivo para injertarlos en el buen olivo era la fe. Y está claro. No tenemos discusión acerca de eso. Y el olivo el motivo para ser injertados es la fe. Y el motivo para ser desgajados es la incredulidad. En la Biblia aparece el olivo. Quise mirar esto que me parece importante en varias ocasiones. La primera vez que aparece el olivo es en Génesis 8, el versículo 11. Quiero que me acompañen a Génesis 8, el versículo 11. Está Noé, en el arca. Ya había parado la lluvia. En el lugar donde él está, pues él no puede mirar si ya hay un lugar para él salir del arca. Y él envía un cuervo
y una paloma. Y el cuervo se fue y no volvió. Pero la paloma regresó. Después vuelve a enviar la paloma y ella regresa con una rama de olivo. Y hay dos naturalezas. El Señor dijo que el Espíritu, dice el Evangelio que el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y seguramente, pues imagínese usted la mortandad. No había quedado nada con vida. Y los cuerpos tienden a flotar. Entonces todo estaba inundado, pero el cuervo come carroña. Entonces el cuervo encontró dónde quedarse. Y pues se dio un festín porque había mucho banquete para el cuervo. Pero la paloma no come carroña. La paloma no se va a reposar sobre algo muerto. El Espíritu Santo. Él no se va a reposar en la naturaleza de Adán. Porque está muerta. Él se va a reposar en la naturaleza de Cristo. Y ella volvió porque no encontró dónde reposarse. Y la envía la segunda vez y regresa con un pequeño fruto, una pequeña ramita de una planta. Ya empezaba a surgir ahí una nueva vida. Y la tercera vez la envió y ya no regresó porque ya encontró. Y hay una experiencia que el Señor habla, no me acuerdo del Evangelio porque me acordé hasta ahora de ese texto, de un ciego que fue sanado. Y él tiene tres experiencias porque la primera él ve unas sombras, luego ve a los hombres como árboles y después ya ve como debe ver. Y hay tres lugares que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el Señor quiere ir de ese proceso de la muerte a la vida, donde el Espíritu Santo pueda estar sobre nosotros y encuentre dónde reposarse. Pero eso solo se da en la vida de Él, no en la vida de nosotros. Entonces la primera vez que aparece ahí el olivo. En Jeremías 11:14, si me acompañan al libro de Jeremías. Hay un salmo que dice que pedid por la paz de Jerusalén. Y hay una corriente de hermanos en su buena intención que piensan que esa paz es que no les pase nada militarmente y que ellos puedan derrotar a todos sus enemigos militarmente. Pero la paz de Jerusalén y la paz de Israel es Jesús. Y cuando usted pide por la paz de Jerusalén, tienen que entender que usted debe pedir es que los judíos naturales se vuelvan al Señor, porque no se han vuelto al Señor. Jeremías, el Señor le dice lo siguiente: tú pues no ores por este pueblo, y le está hablando de los judíos, ni levantes por ello clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces, ¿usted tiene alguna duda de que el Señor va a bendecir al pueblo de Israel? No importa lo que ellos hagan, no importa. No es lo que la Escritura afirma claramente.
Eran el buen olivo verde, pero el Señor lo desgajó y lo quemó, dice acá, porque incensaron a Baal. Y nos puede pasar lo mismo. Tenemos que andar con temor delante del Señor. Habría mucho que decir, yo estoy pasando por alto lo de los olivos para no quedarme en estos capítulos, pero me parece importante. Y la última cosa que voy a tomar es en Zacarías, capítulo 4. Dice Zacarías capítulo 4 desde el versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces él ve un candelabro con 7 lámparas, 7 tubos para las 7 lámparas también, que eran alimentados por 2 olivos que estaban uno a la derecha y otro a la izquierda. Porque el olivo proveía naturalmente el aceite. Pero en este caso las olivas no habían sido sacadas y machacadas para extraer el aceite. Se extraía directamente del olivo. ¿Y cómo será eso? Nosotros no entendemos, pero él está teniendo esa visión. Le está hablando al profeta y el lenguaje de él es claro, pero el profeta no lo entiende. Porque Dios habla claramente, pero los que no entendemos somos nosotros. Y debemos pedirle al Señor sabiduría para entender su lenguaje, porque nosotros no lo entendemos. Pero él habla claramente, le está mostrando algo que es claro, pero el profeta no logra entenderlo. Y si le pide que le explique, el Señor le explica. Y si usted no entiende esto, venga, le explico. ¿Qué dice la Escritura? ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, pero pídala con fe. Y alguna persona se encuentra con algo que no entiende y quiere ir a buscar la respuesta en su propia vida, en la vida de Adán a nivel intelectual. Y no funciona así. Porque la palabra de Dios es clara. Pero nosotros estamos en una condición en que no logramos entenderlo. Y a veces queremos entender muchas cosas, pero ni siquiera queremos aplicar lo que ya entendemos. Y Dios no está dispuesto a que tengamos una cantidad de conocimientos, sino que vivamos la vida de Él. Entonces, si usted no quiere poner por obra lo que Él le ha revelado, y no espere que le vaya a revelar otra cosa. Y si usted busca esa revelación, ya es una revelación para llenar su mente de un conocimiento. Pero el camino del Señor es algo que se anda. Y el conocimiento del Señor es algo que debe ser aplicado y debe ser vivido. Y este versículo me parece especial y es el corazón de todo lo que le está diciendo a Zorobabel. El versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Zorobabel quiere decir fruto de Babilonia o sacado de Babilonia. Y en suma nos representa a cada uno de nosotros, porque Babilonia quiere decir confusión, y de la confusión de este mundo Dios nos sacó, pero somos de allá. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted piensa todavía que el propósito de Dios es que se arme una nación, que se llene de misiles y que vaya a bombardear a sus enemigos, no. Es con ejército.
No es con fuerza, con su espíritu. Porque indefectiblemente siempre en estas cosas termina muriendo gente que no tiene nada que ver. Y si usted piensa que es una gran victoria que caiga una bomba sobre Teherán y mate un pocotón de gente inocente, yo he visto cristianos celebrando eso. Y me hace acordar de en Lucas 9 cuando le dicen a Jesús que lo rechazan y le dicen los discípulos, Señor, ¿quieres que mandamos que caiga fuego del cielo y los destruya? Y literalmente está cayendo fuego del cielo. Y la gente celebra eso. Eso es una victoria del Señor. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritu soy. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder, sino para salvar. Y si usted cree que es una bendición de Dios que caiga fuego del cielo y destruya a los enemigos, usted no ha entendido qué fue lo que Jesús vino a hacer. Porque no es con ejército ni con fuerza, y lo está diciendo claramente, es con su espíritu. Y es absolutamente claro. Él no va a mandar que caiga fuego del cielo. Esas no son las guerras del Señor. El 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, bueno, esto no lo iba a leer. El 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y en Apocalipsis vuelven a aparecer estos dos ungidos. Y el 2 representa la revelación de Dios. Cuando el Señor se transfiguró, que apareció en el monte, delante de Pedro, de Juan y de Jacobo, ¿sí? Juan, sí. Estaba en medio Moisés y Elías, y habían dos testigos, porque la Escritura dice que toda cosa sea confirmada por 2 o 3 testigos. Y Moisés fue el hombre por medio del cual vino la ley, y Elías representa la acción del Espíritu Santo en una vida. Y la Escritura dice que si no te hablaren conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Y también dice que son 3 cosas las que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y las 3 concuerdan. Ahí hay 3 testigos. Y la sangre es la vida, dice también la palabra. Y el agua es la palabra, porque por el agua de la palabra es lavada la iglesia, por el lavamiento de la palabra. Entonces, si la palabra que usted tiene no coincide con la vida que usted vive y esta no coincide con el Espíritu Santo, no hay testimonio en esta tierra. Y esos son los 2 testigos, una iglesia que puede caminar y reflejar a Cristo en este mundo, que necesita ver la obra del Espíritu Santo a través de un grupo de personas que han decidido creer en Dios y por los cuales Dios se puede manifestar para este mundo que está lleno de tinieblas y arrojar luz. Y son como 2 olivos. Y le está hablando a Zorobabel, que era el gobernante, y a Josué, que era el sumo sacerdote. Y el Señor habla de que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes. Hay otra vez 2 testigos. Un reino y un sacerdocio. Unas personas que pueden ejercer autoridad de parte de Dios y que también tienen una comunión para ministrar a Dios y ministrar al pueblo de Dios y ministrar a este mundo. Un sacerdocio. Josué es lo mismo que si usted dijera Jesús. La palabra Josué tiene el mismo significado en hebreo que Jesús. Y quiere decir salvación o Dios salva. Y esos eran los 2 olivos que estaban delante alimentando el candelabro y dando luz.
Porque hay un pueblo de Dios que puede gobernar con Dios porque se ha dejado gobernar por Dios. Y hay un sacerdocio de un pueblo que ejerce un sacerdocio porque están sometidos a la cabeza que es el Señor. Y esa cabeza emana vida a todo el cuerpo y ese cuerpo puede transmitir vida a todos los miembros. Entonces hasta ahí pues hay más menciones del olivo en la escritura, pero quise tomar estas partes que consideré relevantes para lo que está exponiendo Pablo acá en Romanos. Volvamos al libro de Romanos 11. Entonces el versículo 20, lo tomo, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas y no temes. Ya vamos a esa parte. Quiero que me acompañen a una parte en el libro de Hechos, capítulo 3. Desde el versículo 11. Resulta que Pedro y Juan, la iglesia era una iglesia incipiente conformada 100% por judíos en ese tiempo, que fue a los primeros que el Señor les dio la oportunidad. Y hubo muchos judíos que se convirtieron, la nación no se convirtió, pero el remanente que Dios tuvo siempre estuvo y ese remanente aceptó el mensaje. Y Pedro y Juan iban a orar al templo a la hora tercera y un cojo los miró y les dijo: denme algo. Les empezó a pedir lo que siempre, usted ve siempre que todos los lugares de peregrinación religiosas hay personas pidiendo dinero. Siempre pasa eso. Entonces Pedro dijo: pues no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Ahora pues imagínense que Pedro hubiera tenido una monedita y el tipo se queda paralítico. Pero Pedro no tenía que darle materialmente. Le dijo: lo que tengo te doy, en el nombre del Señor levántate. Pues imagínense. Y es lo que el Señor hace. El Señor no quiere hacernos dependientes de los demás. Si le da oro o plata, pues ese hombre, ¿qué tiene que hacer? Seguir pidiendo algo. Pero cuando el Señor lo levanta, pues este hombre ya no tiene esa necesidad de seguir pidiendo. Y entonces empieza a surgir una contienda porque pues ante un hecho de estos, una persona religiosa puede contradecir los argumentos, pero un hecho es que el tipo estaba enfermo, todo el mundo lo conocía y el tipo se levantó. Entonces los judíos empiezan a altercar con Pedro. Y vea lo que Pedro les dice a los judíos que estaban en el templo. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. ¿Quiénes? Los judíos. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo. ¿Quiénes? Los judíos. Y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quiénes? Los judíos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la reconciliación de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Esto es muy importante y presten atención a esto. Porque el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Quién era ese profeta según Pedro acá? Jesucristo era ese profeta. Él levantó muchos profetas. Pero en esta profecía que Dios le da a Moisés dice, voy a levantar un profeta, a él oigan en todo lo que les diga. Y pónganle que va lo que dice el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí es donde son desgajados. Dios les envía al profeta y ellos obcecadamente cierran sus oídos. Ya no son del pueblo de Israel. Se acabó. No juega más. Son desgajados por su incredulidad. Y no importa si vienen de la simiente de Abraham. Y no importa si pueden comprobar sanguíneamente que son descendientes. Están desgajados porque no escucharon lo que se les advirtió, que ese profeta que iba a ser levantado les iba a hablar y ellos tenían que obedecer a todas las cosas que les iba a decir ese profeta. Y si no escuchaban esa palabra, iban a ser desgajados. Es claro. ¿Y por qué pensamos que hay una línea sanguínea de personas que no han creído en Jesucristo y que aún los llamamos pueblo de Dios? No lo llama así la Escritura. Fueron desgajados de su pueblo. Pablo dice que pueden ser injertados nuevamente. Claro que sí. Y aún hay judíos que están siendo injertados nuevamente. Pero mientras ellos no escuchen las palabras de este profeta, están desgajados. No son del pueblo. Es así. Está claro. No hay discusión a eso, me parece a mí. Estamos en el 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo lo aclara en Gálatas. No dice en tus simientes, sino en tu simiente. Y esa simiente es Cristo. Si no están en Cristo, no son del pueblo. Dios no ve a los judíos y a los iraníes y a los pakistaníes y a los colombianos y a los venezolanos y a los chilenos. O está en Cristo o está en Adán. No hay más. Y a ellos se les dio la oportunidad primeramente por un pacto que Dios hizo y quebrantaron ese pacto y vino un nuevo pacto. Y tienen que ser injertados. El 26, a vosotros primeramente, porque Dios les anunció primeramente a los judíos. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces Pedro no se para en el pórtico de Salomón y dice, bueno, voy a orar acá por la nación, que es el pueblo de Dios, la nación de Dios, que Dios bendiga a Israel, Shalom Israel. No. Ustedes tienen que convertirse, porque cuando vino el profeta enviado por Moisés, ustedes lo pusieron en un madero. Y ustedes fueron desgajados por causa de esa incredulidad, porque fue lo que Moisés dijo que iba a pasar. Y no están injertados todavía, la mayoría de ellos. Entonces vamos a hablar acá de algo que puede parecer confuso desde la Reina Valera 60. Pueden investigarlo desde el griego
yo lo voy a leer desde la Biblia del Oso, que no tengo acá porque está la Reina Valera 60. Dice el versículo, estamos en Romanos 11, otra vez volvemos a Romanos 11. Vamos a leer desde el 25. Ya quedó claro cuál era el olivo. Y quedó claro por qué las personas son desgajadas del olivo y por qué somos injertados en el olivo. No hay dos caminos. No hay un pacto para los descendientes de Abraham y un pacto para el resto del mundo. Hay un solo pacto que es en Cristo, y aquellos que no quieren escuchar la voz de Cristo, judíos o gentiles, no están en Cristo. Pero los judíos que tenían una promesa fueron desgajados por su incredulidad. ¿Está claro Pablo hablando de eso? Pero pueden ser restaurados, obviamente, primeramente, incluso cuando un judío restaurado tiene mucha mayor provisión que un gentil, sobre todo los judíos del primer siglo, porque ya el judaísmo se ha venido contaminando de una cantidad de cosas, porque anduvieron por todas las naciones y recopilaron mucha cantidad de cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios les mandó. Entonces tenían una bendición aparte porque conocían la ley, el pacto. Pablo mismo, acá en el mismo 11, dice que si Dios ha desechado a su pueblo, dice no, porque yo también soy israelita. La evidencia de que Dios no había rechazado a su pueblo era que él era un judío, y Dios tiene una simiente y un remanente todavía en el pueblo de Israel, ese remanente que él escogió para que vuelvan sus ojos al Señor y sean injertados. Pero mientras ellos no vuelvan sus ojos al Señor y escuchen la voz del Señor, no forman parte del pueblo y están desgajados del pueblo de Israel, que es el Israel de Dios. La palabra lo dice en Gálatas. El Israel de Dios es los que creen, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y a todos los que sigan esta regla, paz, y al verdadero Israel de Dios, lo dice Pablo. No hay dos Israel. El Israel de Dios son los hijos de la fe. Pero se ha metido a la iglesia un pensamiento financiado por sionistas de muchos recursos para que nosotros lleguemos a pensar que hay un pueblo allá en el Medio Oriente que independientemente de lo que hagan es el pueblo de Dios. Y eso es otro tema y otra historia de por qué financiaron esto y cuál es el propósito. Pero lo que está ocurriendo ahorita en el Medio Oriente no es, aunque es el propósito de Dios, y Dios es soberano, es indiscutible. Todo lo que está pasando en el Medio Oriente es cumplimiento de la Escritura. Pero eso no es la promesa de Dios, no son conquistas de Dios y no son guerras de Dios, es una guerra colonial. Ellos no están conquistando la tierra prometida, ellos están arrasando con naciones vecinas. Y no vamos a poner acá ni un bando ni otro, porque las naciones vecinas tampoco es que sean los santos. Están rodeados de una cantidad de naciones que ejercen terrorismo, que ejercen dictadura sobre sus pueblos, que utilizan la fe y el islamismo para quitar derechos, para oprimir a sus naciones. Pero el método de Dios para acabar con eso no es la guerra, ni los bombardeos. Pero Dios los permite, hasta cierto punto. Y el Señor dice que lo miremos a Él. No dice que miremos a un estado allá en el Medio Oriente que tiene un nombre, para estar pendiente qué le pasa a ellos y pensar que es el reloj profético de Dios. ¿No encuentra usted algo así en las Escrituras? Puestos los ojos en Jesús. Dios tiene un propósito con su iglesia y el pueblo escogido de Dios son los hijos de la fe. Entonces el 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces ahí es donde viene Pablo a hablar algo. Para estos gentiles del primer siglo, y que entendían claramente que el pueblo de Israel había sido desgajado por su incredulidad, podía surgir algo y pensar que en alguna manera ese pueblo de Israel fue desechado
y ahora estamos mejor que ese pueblo. Y nosotros no estamos mejor que nadie. Estamos en la misma condición como seres humanos. Y así como Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel quebrantó ese pacto, si nosotros nos ponemos a ver la historia de la iglesia, no es diferente. El Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si no hubiera sido por esa promesa ya hace rato que la iglesia se hubiera acabado. Cuente usted todos los enemigos externos que le han atacado, ahora peor los enemigos internos, las disensiones, las divisiones, las herejías, la utilización del nombre de Dios para oprimir a los demás, la tergiversación de las palabras del Señor para manipular, y eso ha acontecido en la iglesia. No somos diferentes. Y no somos hijos de Dios por pertenecer a una estructura eclesiástica, ni siquiera por estar en una iglesia bíblica. Cada uno tiene que tener una conexión con la cabeza y tiene que nacer de nuevo. Y sigue habiendo una sola entrada para judíos y gentiles. No hay dos entradas. No somos parte de algo por estar en un lugar. Somos parte de la iglesia por estar en Cristo. En Romanos, acá es donde hay la pequeña confusión. El 26, el 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Este luego puede generar una confusión si usted lo lee la Reina Valera, que es casi la única versión que lo traduce así. Pero las otras versiones y el griego original no dice y luego, dice y así. Habla de algo que es un tiempo presente. Porque esto da la percepción, y ahí se sustenta todo este cristianismo sionista, de que en algún punto, cuando todos los gentiles se terminen de completar, entonces todo el pueblo de Israel natural va a ser salvo. No es lo que expresa el texto. Hay un endurecimiento en el pueblo de Israel para que entremos los gentiles. Pero de todas maneras Dios se ha reservado un remanente como siempre lo hizo. Entonces no podemos ensoberbecernos pensando que en alguna medida somos mejores o que Dios desechó al pueblo. Dios tiene su remanente. Pero paulatinamente desde Pablo hasta nuestros días ha seguido y seguirá aconteciendo que tanto judíos como gentiles vamos entrando en esa promesa. Entonces si usted lo lee así, entiende, y dice, y así todo Israel será salvo. No es algo futuro, es algo que está pasando en los días de Pablo y es algo que está pasando en nuestros días. Que muchos judíos están volviendo sus ojos al Señor. Y de hecho está ahorita, hay un gran número de judíos que se están convirtiendo ahorita al Señor. Y son injertados nuevamente. No es la nación toda, no hay profecías acerca de eso. Toda la nación natural, no hay profecías. Este es el único texto que si lo entiende así podría sustentar eso. Pero no hay una profecía. Siempre el Señor le habla a un remanente y siempre va a ser un remanente. Y lo dice Pablo en Romanos 9. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Siempre va a ser un remanente. Nunca se habló de que toda la nación descendiente de Abraham en lo natural, en lo sanguíneo, en algún momento por alguna situación que va a pasar, todos se van a convertir. No. Puede que haya momentos en la historia en que va a haber mucho judío que va a volverse al Señor, pero toda la nación no, eso no encuentra usted en la Escritura. Siempre fue un remanente.
Siempre va a ser un remanente. La palabra remanente en griego es ketakeima y quiere decir algo pequeñito, pocos. Y siempre fue así. El Señor lo recuerda acá en el capítulo 11 que leímos la semana pasada. Ahí está en el 11:3. Cuando Elías subía, él piensa que se quedó solo. El Señor dice, no, yo me guardé un remanente, 7,000 que no han doblado sus rodillas. Y existen todavía los judíos que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante el sionismo, que llega a ser otra especie de ídolo que pone al Estado en un lugar de idolatría. Ahora, si nosotros contemplamos que pudiera haber una línea sanguínea que en algún momento, esa línea sanguínea que está allá en el Estado de Israel, va a aceptar el mensaje del Señor, todos como nación, nos encontraríamos con muchísimos problemas desde la Escritura y con muchísimos temas prácticos. La gran mayoría de los que están hoy en día y que se llaman del pueblo judío es muy probable que ni siquiera tengan una línea sanguínea directa desde Abraham, porque esa línea sanguínea se ha perdido. El mismo Ben Gurion, que fue el primer ministro de Israel, el primer ministro que hubo, porque ese es un gobierno parlamentario, entonces eligen un presidente y ese presidente elige un primer ministro con una asamblea, y él es el que lleva el poder ejecutivo. El primer ministro de Israel fue Ben Gurion y él mismo en un libro afirmó que él creía que era más probable que la línea sanguínea de Abraham estuviera del lado palestino que del lado judío. Él mismo lo dice. Entonces encontraríamos un problema porque nosotros no sabemos en línea sanguínea si nos pusiéramos a hacer quién realmente procede sanguíneamente allá. Y es muy curioso que Israel sea uno de los pocos estados que tenga prohibido hacer pruebas de ADN. Allá un judío no se puede hacer pruebas de ADN, solamente si es algo médico que requiera, de resto no pueden. Porque lo obvio es que si se hace una prueba de ADN van a descubrir que la gran mayoría no proceden de una línea sanguínea. Y sustentan todo su estado de Israel en esa línea sanguínea que probablemente ni siquiera existe. Pero aunque fuera así, vemos claramente que no es por esa línea sanguínea, la Escritura es clara. Es por la fe. Entonces los que vienen de esa línea sanguínea tienen una promesa latente sobre ellos, y si ellos escuchan la voz del profeta, que es Cristo, el que les fue enviado, ellos son desgajados, mucho más fácil incluso. Entonces por eso dice Pablo en el 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando dice la palabra que todo Israel será salvo, también tenemos que tener en cuenta que ese todos no se refiere a todos los de Israel. Hay unos ejemplos de eso. En el versículo 32 acá, del mismo capítulo dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y está hablando de que los judíos fueron endurecidos y están en desobediencia, están sujetos a desobediencia. No está hablando de toda la humanidad. Entonces tenemos que entender cuando se refiere a todos, o está hablando de un grupo en especial que abarca a todos ellos. En Romanos 5:8 quiero ver otro ejemplo de eso. Romanos 5:18.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si nosotros tomamos ese texto, podríamos pensar que como realmente todos estamos en condenación, pues todos ya fuimos justificados. Pero eso no es así. Porque para que usted sea justificado, usted tiene que aceptar la condición de Dios, que es creer. Entonces incluye a todos, pero no a toda la raza humana. Aunque es la invitación a toda la raza humana, la gran mayoría de la raza humana no forman parte de ese todos que han sido justificados. Entonces es lo mismo. No son todos los judíos naturales, son todos los judíos que creen en Jesús. No hay un universalismo judío como no hay un universalismo, y hay una doctrina del universalismo. Y esa doctrina llevada al extremo, incluso hay unos teólogos que dicen que hasta Satanás en el último momento va a arrepentirse. Hay teólogos que afirman eso. Porque como dice que todos, entonces Dios va a hacer justicia en todos, pero no, tiene que creer. Entonces vamos a seguir acá desde el 29, desde el 30. Pero como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y no hay jactancia en ninguno. Y nadie se puede jactar de que tiene una raza particular que lo hace más cercano a Dios, tiene una condición intelectual que lo hace más cercano a Dios, hace algo él mismo que lo hace más cercano a Dios. Todos estamos sujetos en desobediencia. Y el Señor quiere tener misericordia de todos nosotros, pero para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros tenemos que entender que necesitamos misericordia de Él y pedir la misericordia de Él. Dice el 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y lo concluye de esa manera. No hay nada que en sí mismo el hombre tenga que Dios tenga que recompensar. Todo lo que recibe es por gracia y por la fe. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces tengo una conclusión de esto. En primer lugar, nosotros como creyentes entendemos que somos parte del pueblo escogido de Dios, del Israel de Dios. Que no es una nación allá en el Medio Oriente, sino que son los que por la fe son aceptados delante de Dios. Esto no nos hace que tengamos un desprecio y un menosprecio por esa nación, ni por ninguna nación, porque el cristiano de por sí no debe tener ningún tipo de superioridad moral. Los cristianos no pueden ser antisemitas. El semitismo es todas las culturas que proceden del lenguaje semítico y son todos los hijos de Abraham, tanto los árabes, todas las culturas del Medio Oriente son los semitas. Pero se acuñó el término después de la Segunda Guerra Mundial aquellos que desprecian al Estado de Israel. Eso es lo que se llama el antisemitismo. Y nosotros, si tenemos alguna visión acerca de ese pueblo natural de allá, es para orar para que el Señor les conceda arrepentimiento. Es lo que la Escritura manifiesta claramente. Porque ni siquiera esa tierra por la cual están peleando es la verdadera herencia que el Señor prometió. La verdadera herencia es Cristo. A Abraham el Señor le dijo, yo le voy a mostrar a usted una tierra y le voy a dar a usted una tierra. Y la palabra dice en Hebreos 11 que él anduvo en esa tierra como extranjero porque llegó a entender que la herencia era una ciudad cuyo arquitecto y fundador era Dios. No era ese pedazo de tierra allá que él pisaba. Y él
entendió eso y habitó como extranjero. No peleó por un solo grano de tierra. Y los que se llaman hijos de Abraham estarán allá encendiendo a todo el mundo por un pedazo de tierra. En el nombre de Dios. El deber del cristiano es, si llega a tener contacto con un judío, es predicarle el evangelio. Porque ese judío, con toda su herencia, si llegase a ser cierta realmente, que tenga una herencia pura y que sea pura sangre, igual necesita a Cristo. Igual está perdido, igual está desgajado. Quiero concluir con dos textos, Efesios 2. Del 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y a mí me parece que está muy claro. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El mensaje del evangelio no era para los que estaban allá y los gentiles, también era para los judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay dos pactos. No hay dos condiciones y no hay dos entradas. Los judíos necesitan entrar por Cristo y los gentiles necesitamos entrar por Cristo, y entramos y formamos parte de ese Israel que es el Israel de Dios. Está claro ahí la escritura. Vamos a ir a otro texto en Gálatas 3, 25 al 29. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Cuál es el linaje de Abraham? Los que están en Cristo, nuevamente. Y herederos según la promesa. Ya no es un pueblo allá que aparentemente pudiera comprobar incluso su línea sanguínea de Abraham. Y la escritura es absolutamente clara. Dios se reservó un remanente entre los judíos. Y siempre va a existir judíos que se vuelvan a la fe. Pero la escritura no habla en ningún lado de que toda la nación se va a convertir a Cristo. Solo el remanente será salvo. Entonces, podemos hacer unas oraciones por el pueblo de Israel, pero tenemos que tener sabiduría y conocimiento de cuál es el propósito de Dios para ese pueblo. Que vuelvan sus ojos al Señor, que escuchen la voz del profeta que les fue enviado y se conviertan de corazón a Él. No hay otra herencia para judíos y gentiles. No hay otra entrada. No hay otro camino.
Y hay mucha iglesia que entró en eso pensando que los descendientes aparentes de la línea sanguínea de Abraham son especiales solamente por ese hecho. No existe un sustento escritural para eso. No lo hay. Sin embargo, todo lo que está pasando en ese lugar está totalmente dirigido por Dios, como lo que está pasando acá y como lo que está pasando en cualquier nación de la tierra, porque acontecerá lo que Dios dijo que tendrá que acontecer, para que se cumpla lo que Él dijo que se iba a cumplir. Amén.